Amén. Saludo a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, leyendo el versículo 4. Hechos capítulo 1, leyendo el versículo 4. Lo leo en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, y más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor les dijo en el versículo 4: esperasen la promesa. Quiero predicar bajo el título: ya no tienes que esperar. Amén. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que esta porción de la palabra de Dios que nosotros acabamos de leer es algo tan apropiado por el tiempo en el cual estamos viviendo hoy en día, por el simple hecho de que de los discípulos acaban de experimentar algo que nunca se esperaban experimentar. Y es que le había enseñado por 3 años aquel que le mostró milagros, aquel que hasta les dio de comer, y cuando alguien estaba enfermo lo sanaba de repente. Ahora está aprisionado, está con cadenas como un esclavo y lo están juzgando, y hasta le ponen una sentencia de muerte. Y la Biblia habla que Pedro seguía a Jesús de lejos. En otras palabras, ni podían acercarse al Señor Jesucristo. Y eso es muy interesante, porque yo creo que la mayoría de cristianos hoy en día pasaron por esto en sus vidas, porque hay algunos que la única conexión que tienen con Dios es venir a la iglesia, y cuando no vienen a la iglesia es como que si fueron desconectados con Dios. Hay algunos que hoy y desesperadamente dijiste: tengo que ir a la iglesia porque necesito reconectarme con Dios. Yo creo que lo que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a los discípulos era mostrándoles a ellos la magnitud de la fe que ellos tenían. Aleluya. Porque ellos tenían fe, con tal que Jesús estaba con ellos. Pero el momento que ya físicamente Jesús no estaba, era como que la fe se le destruyó. Es más, hasta Pedro regresó a su vida pasada. Aleluya. Para hablarlo de derecho, Pedro se regresó a su vida pasada, porque se regresó a ser un pescador. Y ahí es donde Jesús tuvo que ir a encontrarlo. Y ahí yo creo que nosotros hemos mirado con nuestros ojos a personas por años que han declarado fe, pero a la hora menos pensada su fe le falló en la prueba. La fe le falló en la prueba, en la hora menos pensada. Ahora lo que Jesús tenía que hacer era reconstruir la fe de sus discípulos. Y es donde Dios tiene a la iglesia en este momento, porque hay muchos que declararon su fe, pero ahora a la hora menos pensada dejamos que el temor nos sobrepase y la fe nos hace débil. Aleluya. Pero ahora está diciendo, reconociendo la condición de tu fe, es tiempo que lo reconstruyas. No es lo que recibas de mí, sino una relación con Dios. Aleluya. Los discípulos vieron a Jesús. Fue crucificado, fue enterrado y hasta resucitó al 3er día. Pero por 40 días más o menos Jesús tuvo que reedificar la fe de sus discípulos.
Por eso él se aparecía de vez en cuando sin avisarle. Entraban en un cuarto y les contaba. Esto es lo que ha estado hablando para aquellos que supieran que aunque no lo vemos, pero sí está con nosotros. Aunque ahora somos pocos, pero el mayor está en nuestro lugar ahora. Él está aquí en este lugar. Aleluya. Aunque podemos ser 2 o 3 congregados en este lugar, Dios está en medio de nosotros. Aleluya. De repente mis ojos tal vez no lo pueden ver, pero mi alma testifica de que Dios todavía está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Él quería que ellos se acostumbraran al verlo y después se desaparecía. Y el Señor en estos próximos días se va a revelar en tu vida. En manera que no se ha revelado antes, simplemente para construir tu fe, para que tú, aleluya, para que tú te prepares, porque el adversario ha sido desatado. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aleluya. Y es lo que necesitamos hacer. El avivamiento que tenemos que tener en los próximos días no es de tantas almas nuevas, sino el simple hecho de traer a las almas de regreso a la casa de Dios. Aleluya. Porque hay algunos que cuando su fe fue probado ya regresaron al mundo. Aleluya. Pero quiero decirle algo a los hermanos que de repente están mirando esta transmisión por años y no se han acercado a la casa de Dios. Todavía hay lugar para ti en este, aleluya. Todavía hay asiento para ti en este lugar. Aleluya. No lo podemos quedar alejado, no lo podemos quedar apagado. El Rey que extendió salvación, te lo extendió otra vez en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y entonces mire esto. El Señor le comienza a decirle a ellos, cuando estaban a punto de su acepción, pero cuando Él fue tomado de regreso para arriba y le dice a ellos, quedaos en Jerusalén hasta que sea revestido de lo alto. Y Él hasta le dice, en ese momento dice, espérense la promesa del Padre. Él está declarando, no se muevan de su lugar. Yo quiero que entienda algo. El aposento alto no era el único aposento alto de todo Jerusalén, sino había muchos aposentos altos, porque estaban en la fiesta. Había aposentos altos por todo Jerusalén, que estaban llenos, pero aleluya, ¿por qué estaban en medio de la fiesta? Pero Dios miró el aposento alto donde estaban reunidos unánime juntos. Ahí donde cayó la gloria de Dios. Y hay muchos que no reciben la gloria de Dios porque no estamos conectados. No reciben la gloria de Dios porque no estamos conectados. Aleluya. Él dice, permanece la promesa, espérense en la promesa del Padre. Y Él dijo, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo quiero que vea esto. Entonces los que se habían reunido, los que estaban ahí reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que ellos querían es ver el Señor Jesucristo fuera y se sentara sobre el trono del rey físico. Ellos estaban distraídos. Ellos dijeron, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y el versículo 7 le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Él dice claramente, no te debe de importar los tiempos. Aleluya, no te deben de importar los tiempos. No te preocupes de los tiempos, porque hay demasiados que están distraídos por los tiempos en el cual estamos viviendo. Hay personas diciendo, bueno, ¿será que va a venir Jesús o no va a venir Jesús?
¿Será el tiempo del anticristo o no es el tiempo del anticristo? Y así están distraídos, aleluya, queriendo saber qué significan los tiempos. El Señor Jesucristo le está diciendo, no te toca saber eso. Eso no es importante, aleluya. Pero Él dice, ¿sabe lo que es importante? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya. Él dice, no se preocupe de los tiempos, aleluya, no se preocupe lo que está pasando afuera, terremotos, enfermedades, las lluvias, como se ven, las huelgas, asaltos, políticas y guerras, lo que están sucediendo por todos lados. Si uno anda viendo los tiempos, va a estar distraído. Pero lo que dice Dios y lo que está diciendo, asegúrate que estés lleno del poder de Dios. Asegúrate que estés lleno del poder de Dios. Querido hermano, hermana, yo quiero decirle en esta tarde, no te preocupes lo que está sucediendo alrededor tuyo, sino que preocúpate de ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él dice, asegúrate de estar lleno, porque necesitamos gente apostólica y pentecostal. Necesitamos cristianos de la cabeza hasta los pies, llenos del poder de Dios, que venga lo que venga. Yo tengo a mi Dios dentro de mí. Aunque el gobierno diga que nunca jamás podemos hacer culto, yo soy la iglesia andando. Aleluya, en la comunidad donde estoy, aleluya, yo soy la iglesia andando. Preocúpate de ser lleno, busca ser lleno. Y yo creo que en esta tarde, en esta noche, tenemos que tener un derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos que buscar el Espíritu Santo con urgencia, porque el mundo está distrayendo. Todas las cosas va a ser distracción para nuestras vidas, para separarlo del Espíritu de Dios. Aleluya. Y va a haber gente que de repente te van a decir que estás perdiendo el tiempo. De repente va a haber gente que te va a decir que no estás haciendo nada por tu vida. Que de repente te están diciendo que ya lo que estás haciendo ya es suficiente para Dios. Ya estás poniéndote fanático. Aleluya. Pero el poder de Dios va a vencer. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero Él le dice, espérense. Hay algunos que ya llevan 8, 9 o 10 semanas esperando. O de repente algunos ya estamos nerviosos esperando a ver cuándo regresamos a la casa de Dios. Yo le tengo buenas noticias. Porque en Hechos capítulo 2 y el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya. Aleluya, cuando llegó el día de Pentecostés, ya no tienes que esperarlo como antes. Tú puedes vivir todos los días un día de Pentecostés. Dios tiene un milagro, Dios tiene el poder para tu vida, Dios tiene tu liberación. Aleluya. Yo he mirado mis prédicas pasadas. Y todas mis prédicas sale que el Señor hay que preocuparse del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo. Aleluya, porque la gente no va a entender lo que estamos haciendo. No va a entender por qué cantamos tanto, por qué oramos tanto, por qué estamos aquí culto tras culto. No va a entender. Es importante cuando lleguemos a este lugar ser llenos de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es fácil, la respuesta es porque Dios está en medio nuestro. A veces esperamos un gran predicador, a veces esperamos una gran convención, una gran conferencia, pero si supiéramos la importancia que cuando entramos a este lugar es el Dios mismo que está aquí, que va a estar allá en una conferencia. Aleluya, ese mismo Dios que de repente en una conferencia no pudiste tomar tu sanidad, pero cuando tú llegas a tu iglesia local puedes ser sano y liberado porque es el mismo Dios. Aleluya. Ya no tengo que esperar.
Por eso yo le puse ese título. Ya no tengo que esperar, porque Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Y esto es lo que el Señor me hizo sentir en este mensaje. Lo primero me vino a mi mente era esto: ya no hay que esperar. Ya no tienes que esperar. Ya no tienes que andar nervioso y decir qué voy a hacer. Aleluya. Tú vas a tener de repente un milagro en tu vida. Dios quita toda depresión. Dios quita todo temor de tu vida. Yo quiero el de repente de Dios aquí en esta hora. Aleluya. Yo no quiero extenderme, hermano, hermana. Yo quiero que usted se ponga de pie. Quiero hacer una oración en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque es importante estar lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Porque necesitamos a Dios para todo. Necesitamos a Dios en todo momento en nuestras vidas. Porque no podemos estar alejados, no podemos estar que el mundo los envuelva, aleluya, en cualquier otra cosa. Es importante que Dios se mueva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Yo quiero que usted levante su voz por unos momentos y empiece a decir: Señor, de repente he estado involucrado en mucho trabajo, he estado involucrado en muchas cosas que hacer en este mundo, Señor. Aleluya. Pero yo necesito, Señor, tu unción fresca, tu espíritu fresco, Señor, cada día que tú me los permites, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, que tú abras, Señor, tú abras nuestras mentes. Y necesito, Señor, que tú lo ayudes, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, que es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y decirle al Señor cuánto tú le amas. Aleluya. Aleluya. Necesitamos de tu presencia, Señor, hoy en día. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de repente romper cadenas, romper algo que algo lo está destruyendo, o a un pecado oculto. Eso hay que sacarlo en el nombre del Señor Jesús. Porque aún el Señor te ama. Dios te ama, querido hermano. Yo lo único que te invito es que sientas el amor de Dios. Aleluya.